Marcos. Tenemos la Biblia abierta en Marcos del 24 al 30, pero primero vamos a hacer una corta oración. Padre Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra, creador y dueño de todo cuanto existe. La palabra que a continuación se leerá, se explicará, y por la obra del Espíritu Santo, si a ti te place, será aplicada con poder en los corazones. Amén. Es tuya. Es solo tuya, Señor. El mensaje es tuyo. Por eso, Padre, lo encomendamos a ti pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que tú has puesto hoy en tu soberanía a que les ponga y a aquellos que están aquí escuchando. Te pido para ellos una mente y un corazón, unos oídos espirituales que les permita entender, retener y aplicar tu palabra. Esto te lo pido, Padre, y te lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 7, de los versículos 24 al 3. Leo con voz audible para ustedes y me acompañan ustedes mentalmente. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Aproximadamente entre el año 55 y 60 después de Cristo, Marcos escribe su evangelio para los creyentes gentiles de Roma, especialmente para los creyentes gentiles de Roma, y lo hace no solo con la idea general que tienen los 4 evangelios de presentar a Jesucristo como el eterno Hijo de Dios, sino con una idea principal: presentar a Jesucristo como el siervo enviado por Dios para ayudar a su pueblo a ser libre, para ayudar a su pueblo en su mayor necesidad. El mismo Señor había profetizado en Isaías 61:1 cuál sería su misión, cuál sería su obra principal, cuál sería esa enmienda que traía de parte del Padre y que venía a traer a su pueblo. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Libertad, libertad y libertad. Esa era la misión que venía nuestro Señor Jesucristo a cumplir. Esa era la misión y ese era el favor que venía a traer a su pueblo. La fe siempre fue algo que conmovió al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre se maravillaba cuando veía fe. Él se maravillaba, por ejemplo, de la escasa fe que encontró en sus hermanos, en su propia familia, en sus propios judíos de su pueblo. Pero de igual manera se maravillaba en la abundante fe que veía en algunos gentiles, como el caso del centurión romano y el caso de la mujer de nuestro pasaje. El pasaje de Marcos 7:24 que acabamos de leer tiene como idea principal mostrar a una pequeña mujer dueña de una fe gigante. Este pasaje nos narra la historia de una pequeña mujer gentil que puso toda su fe en el Señor, una mujer que entendió que Jesucristo era el siervo enviado por Dios a traer la solución que su pueblo necesitaba: ser libre de la esclavitud del pecado y ser libre del demonio. Por eso el título que le he dado a este mensaje de parte de Dios es Jesucristo, el gran libertador. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a ver la necesidad del libertador. ¿Por qué el hombre necesita un libertador? Versos 24 y 26. Vamos a ver la respuesta del libertador, el verso 27.
Vamos a ver la reacción a la respuesta del libertador, el verso 28. Y vamos a ver la victoria del libertador, versos 29 y 30. La idea principal, repito, la idea principal de Marcos, la idea principal del Evangelio es presentar a Jesucristo como el siervo de Dios enviado a solucionar la dificultad de su pueblo. ¿Cuál era la necesidad y cuál sigue siendo la necesidad de su pueblo? Ser libre del pecado y ser libre del dominio de Satanás. Mas el mensaje en sí, al abrir el mensaje y hacer el estudio del mensaje, entonces extraemos el mensaje que nos da el Espíritu Santo, el cual nos muestra. Ya no a la mujer pasa a un segundo plano. La autoridad del personaje, el rey, siempre en primer lugar es Cristo. El Evangelio es cristocéntrico. Entonces no vamos a hablar tanto de esta mujer. Esta mujer va a ser un ejemplo. Vamos a hablar de Jesucristo, el gran libertador. Entonces vamos a dar comienzo a la enseñanza de esta mañana. Dice el verso 24: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El encuentro con esta mujer está ocurriendo inmediatamente a lo que lo antecede en la Biblia. ¿Qué es lo que antecede este encuentro? Lo antecede aquel encuentro que él tiene con unos fariseos, a los cuales él reprende y trata de fariseos hipócritas, porque ellos estaban con sus enseñanzas pretendiendo anular los mandamientos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo usa esta enseñanza para ponerles a sus discípulos en claro que es aquello que contamina al hombre, diciéndoles: no es lo que entra, no es lo que entra en el hombre, es lo que sale, porque del corazón del hombre es que salen los homicidios, las fornicaciones, las mentiras y todo lo demás. Nuestro Señor Jesucristo termina esta exposición, esta enseñanza, e inmediatamente llega a esta escena a encontrarse con la mujer conocida como la fe de la mujer sirofenicia. Cuando dice levantándose de allí, entonces entra. Lo que más nos está mostrando el pasaje es que nuestro Señor Jesucristo está haciendo algo que no tenemos conocimiento que haya pasado. Nuestro Señor Jesucristo está dejando la tierra de Israel, está dejando la tierra judía y está adentrando con un grupo de judíos, especialmente sus discípulos y apóstoles, a tierra de los paganos. Está entrando a tierra de gentiles. Entra a una casa y dice el pasaje que no quiere que nadie lo sepa, pero no pudo esconderse. Ahora miremos algunos comentarios que dicen los teólogos. ¿Por qué entró nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué fue que se vino? Algunos dicen que se vino porque quería descansar un poco. En la tierra de los judíos a nuestro Señor Jesucristo lo asediaban, lo tocaban, lo empujaban, le jalaban la ropa. Nuestro Señor Jesucristo podía haber entrado a tener un reposo, sí. También dicen otros que pudo haber entrado para descansar de estos fatigosos, de estos cansones fariseos que a toda hora con sus preguntas impertinentes lo acosaban. Y él sabía que si entraba a territorio gentil y más a una casa, ellos no iban a entrar, porque ellos consideraban que los gentiles eran impuros e inmundos y que ellos se iban a contaminar. Entonces él estaba libre por eso. Pero como veremos en el desarrollo del mensaje, para nuestro Señor Jesucristo no hay imprevistos porque Él es Dios, no hay accidentes porque Él es Dios. Él entró con una misión específica y por eso dice la palabra, no pudo esconderse. No se pudo esconder, ¿por qué razones? No se pudo esconder porque ya nuestro Señor Jesucristo era tan famoso que su fe había trascendido los límites de Israel. Era conocido no solo en Israel, sino en todos los contornos. Pero no pudo esconderse porque es el mismo Señor quien es la luz del mundo. Y donde se hable de Cristo, donde se hable del Evangelio, donde se predique el nombre del Señor, allí nuestro Señor Jesucristo lo resaltará. Nuestro Señor Jesucristo alumbrará con luz propia. No puede esconderse el Evangelio. Nosotros quisiéramos que estas cortinas no existieran, que no existiera esa puerta. Nosotros quisiéramos que acá todos los que están afuera, de buena gana o de mala gana, estuvieran escuchando el nombre de Jesucristo y su Evangelio. No puede esconderse el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo no pudo pasar allí de improviso. Nos dice el verso 25, porque una mujer, empiezan ya a ver respuestas a por qué no pudo esconderse bíblicamente. Hemos dado dos comentarios de posiblemente por qué, pero la Biblia nos da una respuesta. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Alguien sabía que esta mujer necesitaba del Señor. Alguien sabía que esta mujer estaba esperando una cercanía de Cristo.
Esta mujer había conocido de Cristo, como veremos más adelante en algún lugar, y le había dicho a sus coterráneos: el día que Jesucristo aparezca por acá, avísenme de inmediato. Pues esto es lo que ocurre, le avisan a esta mujer y ella de inmediato corre y se postra a los pies del Señor. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer y cuál era su necesidad? Bueno, la Biblia se encarga en decirnos en el verso 26, nos dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer era una mujer gentil, de una tierra pagana llena de dioses de una manera impresionante. Los griegos eran aquellos que tenían deidades y dioses falsos para todo. Ellos tenían una cantidad de dioses a los cuales recurrían en todas necesidades. De los más principales eran Zeus, Venus, Artemisa, Hera, Afrodita y Poseidón. Esta mujer tenía unas enseñanzas, unas creencias de sus antepasados que le era culturalmente y socialmente imposible acercarse a Dios. Esta mujer tenía prohibido mencionar un nombre que no fuera el nombre de sus deidades, que no fuera el nombre de sus dioses. Esta mujer se expone a que todo su pueblo, a que todas las personas que la conocían hicieran escarnio de ella. ¿Cómo va a ser posible que tú vayas a dejar a Poseidón, que vayas a dejar a diosa Venus, que vayas a dejar a Afrodita, que te ha ayudado toda la vida, para venir a caerte de rodillas ante un hombre? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Te han dicho a ti que vayas a dejar a la Virgencita del Carmen. ¿Cómo vas tú a dejar tus intercesores para ir solo ante uno, un hombre? Bueno, a esta mujer no le importó, porque quien tiene su mente y su corazón puesto en Cristo, no le importa a nadie más. Aquel que ha entendido que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Rey de los Reyes, que Jesucristo es el gran libertador, solo vive y piensa y siente para Él. Esta mujer era una mujer gentil que había conocido del Señor. Anhelaba que su hija fuera libre del demonio. Esta era la necesidad, que su hija fuera libre del pecado, que su hija fuera salva. Esta mujer necesitaba de Jesucristo. Aquellos dioses hasta ese entonces suficientes no servían en la gran necesidad que ella tenía, en la necesidad verdadera. Los dioses, como Poseidón con todo su poder, no podía perdonar un pecado. Menos iba a tener autoridad contra Satanás, porque ellos en ese tiempo, en aquellas culturas, eran servidores de Satanás y estaban bajo el dominio de Satanás, porque solo hay un Dios verdadero, que es Jesucristo el Señor. La fe de esta mujer en el Señor, como vemos, no nació en ese momento, como quizás algunos han dicho, o como la Biblia, si nosotros no la miramos por dentro del mensaje, lo vamos a creer. La fe de esta mujer era una fe madura, una fe que no escatimó. No me importa que me digan lo que digan, no me importa que me deshereden, no me importa que mi pueblo no me vuelva a hablar. Yo tengo a Cristo, yo tengo a Dios delante de mí, y es mi única fe y es mi única esperanza. Esta mujer había creído en el Señor. Dios le había dado en algún momento la fe para creer en Cristo. En Lucas 6:17, les pido por favor que vamos para que nos quede bien claro el mensaje. Lucas 6:17. Lucas 6:17. Vamos a mirar dónde esta mujer pudo haber escuchado del Señor. Dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Allí esta mujer había descendido y había escuchado del Señor. Allí Dios le había dado la fe para creer en Jesucristo. Y ahora esta mujer anhelaba que lo que había ocurrido con ella en aquella ocasión, que había sido sanada de su dolencia, que había sido librada de Satanás, que había sido salvada, ella anhelaba esto para su hija. ¿Quién de nosotros que ha entendido que Cristo es Rey, Señor y Salvador, que Él es el único que tiene poder para salvar, que nuestras almas están en el cielo porque están al lado de Cristo? Nosotros estamos aquí en la tierra, pero la Biblia dice que nosotros estamos donde está Cristo y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién que haya experimentado esto en su vida? ¿Quién que sea un convencido de la salvación por gracia no anhela lo mismo para sus familiares? Empezamos a entender por qué esta mujer estaba clavada de rodillas ante el Señor.
empezamos a comprender entonces por qué fue que el Señor entró a este lugar, que no entró a ninguna clase de descanso. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no entró a aquella tierra a descansar. Él entró allí porque allí había una mujer y una hija que habían sido predestinadas de antes de la fundación del mundo para ser libres de pecados, para ser salvas eternamente. Y Cristo, dice la Biblia, que vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Y ni uno solo de los elegidos se perderá, esté donde esté, porque allá lo alcanzará el amor, la gracia, la misericordia y el poder libertador de Jesucristo. No importaba que estuviera en aquella tierra prohibida hasta ese entonces, no importaba que fuera una gentil. Allí estaba la gracia y el amor de Dios. Allí estaba la misericordia de Dios. Allí estaba el poder efectivo, haciéndose realidad de los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Allí nuestro Señor Jesucristo estaba dándoles una lección a los judíos que habían entrado con Él. Nuestro Señor Jesucristo les estaba mostrando cuál sería la verdadera obra del libertador en la tierra. Les estaba dando ya primicias. Oigan, judíos, despierten, no vine solo por ustedes, vine por todos aquellos que pongan su fe en mí, porque Dios da la fe para creer al que ha sido elegido y predestinado. Ser libre de Satanás significa pasar del reino y la esclavitud, de las sombras y tinieblas del pecado, al reino admirable de Jesucristo. ¿Cómo no caer de rodillas ante el Señor nosotros que tenemos familiares y conversos? ¿Cómo no caer nosotros de rodillas por aquellas personas que ni siquiera conocemos? ¿Cómo no caer ante el único que tiene poder para perdonar pecados, librar de Satanás y salvar eternamente? ¿Cómo no implorar como imploraba esta mujer? Ella creía que si Cristo no lo hacía, ella estaba segura como hoy estamos nosotros. Si Cristo no me salva, Señor me pierde. Si Cristo no nos salva, nosotros nos hubiéramos perdido. Si Cristo no salva a nuestros familiares se irán al infierno. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Jesucristo tiene poder para perdonar y salvar. Por eso tu oración debe ser constante, incesante, por tus familiares. Tú no sabes si es una elegida o no tu familia. Eso déjaselo a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad. Dios es soberano y es soberano en la salvación, pero también es soberano en decretar los medios por los cuales salvará. Y uno de los medios por los cuales salvará es por la intercesión de los santos. Así que tienes una responsabilidad, orar e interceder por la salvación de tu casa primeramente y por la salvación de todas las personas. Esta mujer estaba allí postrada ante el Señor, con una fe maravillosa, con una fe gigante, con una seguridad suprema en que Cristo era Dios. Porque solo, hermanos, los que tienen una fe como la de esta mujer, entonces verán las respuestas del Señor. Y ese es nuestro segundo punto, la respuesta del libertador en el verso 27. Dice el verso 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perdidos. El Señor Jesucristo responde a esta mujer. Esta mujer había venido con una súplica y un ruego, una necesidad urgente. Ella sabía, es ahora o es nunca. Y la respuesta que le da el Señor no es la que ella esperaba. No es la que ella esperaba. Y lo que nosotros vemos aquí es una de las respuestas que Dios nos ha enseñado que están escritas en su palabra. Nosotros no tenemos que estar buscando las respuestas de Dios en un sueño, orando así ayunos para que Dios me dé una respuesta. Las tres respuestas de Dios están escritas en su palabra. Están ya dadas para su pueblo. Nosotros solo tenemos que orar por sensibilidad espiritual, como veíamos en la clase, para que Dios nos muestre y nos dé el entendimiento para saber qué nos está diciendo. Cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el pueblo de Dios oraba, Señor, subimos a atacar. Y él decía, suban porque he entregado el pueblo en sus manos al enemigo. Sí. El apóstol Pablo oró 3 veces por una necesidad urgente. Estaba enfermo, atormentado por un dolor. Y el Señor le dijo, no, Pablo, bástate de mi gracia. Sí, no. Y a esta mujer le responde, deja primero. Cuando le está diciendo deja primero, le está diciendo espera, ten calma, continúa insistiendo en tu oración, continúa clamando, no desmayes. Hermanos, cualquier obstáculo que se presenta, oramos una semana y entonces no vemos la respuesta, y entonces como todavía creemos que ese es nuestro tiempo, no conocemos el tiempo de Dios que está escrito en la Biblia, entonces paramos de orar. ¿Sabemos nosotros acaso si faltaba un día para ver esa respuesta?
Faltamos nosotros, sabemos nosotros si faltaba una hora para que Dios nos confirmara la respuesta, para que al menos nos quitara el manto y pudiéramos ver la respuesta de Dios. No, el llamado es a orar incesantemente sin importar las objeciones. Tú continúas orando, tú continúas gimiendo y clamando. Mira cómo está tu vida, mira cómo está. Van a haber obstáculos, van a haber problemas y dificultades en medio de la oración. Continúa orando, que Dios te tiene la respuesta y Él la dará porque Él es fiel. Esta mujer responde entendiendo ante quien estaba. Y al ver que no es rechazada, al ver que esta mujer, siendo una pequeña mujer, y era pequeña no solo por el hecho de ser gentil, mis hermanos, recordemos que en aquellos tiempos las mujeres tenían prohibido interactuar públicamente con los hombres. Si llegaba una visita a una casa, la mujer corría, ponía los platos donde iban a comer y ella se iba. Y no podía siquiera esperar a comer y menos presentarse hasta que ellos no terminaran. Las mujeres tenían prohibido interactuar con los hombres, acercarse a los hombres, y más que una mujer gentil, acercarse a los judíos, y más a Cristo. Esta mujer se estaba exponiendo completamente, pero al ver que no es rechazada, que el Señor lo que le está diciendo, deja primero, ella comprende, el Espíritu Santo le revela qué es lo que ella le está diciendo. El Señor le está diciendo con esto, deja primero que se sacien los dueños del pan. Deja primero que se sacien aquellos a quien fue enviado directamente. Dice la Biblia que a los suyos vino, Cristo vino primero a los judíos. Hasta que esta mujer, hasta que el Señor no predicara y predicara el reino de Dios a los judíos, el Evangelio no sería completamente abierto a los gentiles como empezó a hacer por el apóstol Pablo. Mientras tanto era un mensaje muy discreto que se daba a los gentiles. En la Biblia tenemos 3 o 4 casos únicamente de gentiles que fueron salvados en la estadía de nuestro Señor en la tierra. Esta mujer entiende que el Señor vino a su pueblo, que el Señor se debe primero a los judíos, pero hasta que ellos no rechazaran a Cristo y Dios no descargara el hacha al árbol de los judíos y dejara la nación de Israel en igualdad de condiciones con nosotros los gentiles, entonces el Evangelio no entraría. Esa era la enseñanza que el Señor le estaba dando, no tanto a la mujer, sino a aquellos judíos que le rodeaban. Eran los judíos que le rodeaban. El Señor le responde a esta mujer entonces, no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esta respuesta muchos creen que el Señor se la da a esta mujer, pero quiero que vamos nosotros al pasaje de Mateo 15, para que veamos. Mateo abre más el Evangelio, Mateo era más explicativo, Mateo abría más su mensaje y daba mucha más claridad. En Mateo 15, 24, vamos a leerlo, leo para ustedes desde el principio para que entendamos el mensaje y veamos. Saliendo Jesús de allí, lo que leíamos en nuestro pasaje de estudio, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, esto no lo muestra en nuestro pasaje, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí vemos que esta mujer era conocedora de Cristo, que esta mujer conocía a Cristo como hombre, como el hijo de David, que conocía la humanidad del Señor, que era una mujer que había seguido al Señor Jesucristo, que estaba enterada de quién era. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues la voz es tras nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo guarda silencio ante esta mujer, vienen los discípulos y le dicen, Señor, despídela. El original lo que quiere decir es, atiéndela, despáchala, concédele lo que te está pidiendo para que nos deje tranquilos. Entonces la respuesta del Señor cuando les dice, no soy enviado sino a las ovejas del pueblo de Israel, no era directamente para la mujer, sino directamente para los judíos, para sus discípulos y los que estaban con él. ¿Por qué, hermanos? Porque en la Biblia no hay contradicciones, Dios no se contradice. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos cuando los mandó de comisión, les había dicho, por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de publicanos entréis, no lo hagas, no vayan a entrar a la tierra de los paganos. Entonces nuestro Señor Jesucristo no se podía contradecir. Entonces ahora sí piensen un poco cuál sería la reacción de esta mujer cuando Él le dice hacia sus discípulos. ¿Qué sería lo que esta mujer sintió? Quizás ella dijo, oh, perdí todo esto.
El Señor no me va a responder. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró diciendo: Señor, socórreme. Ella en ningún momento comprendió que se podía ir la esperanza que tenía. Señor, socórreme. Volvemos entonces a nuestro pasaje. Los gentiles eran tratados como perros. El Señor pareciera que trata con más delicadeza a esta mujer, pero si nosotros buscamos la palabra perrillo, significa es antes algo más bajo, algo más pequeño, algo más sin valor. Un perro pues es un perro grande, fuerte, pero un perrillo es algo pequeño. El Señor ante los discípulos, ante los judíos, estaba dejando claro qué significaban los gentiles para ellos, qué significaba ser mujer y qué significaba ser gentil. Los gentiles eran tratados como perros, como personas despreciables, como criaturas de poco valor. Esta mujer responde con gratitud, responde al Señor con humildad, responde al Señor con amor, pero sobre todo responde con una profunda fe. Y eso es lo que vamos a ver entonces en nuestro siguiente encabezado, la reacción a la respuesta. Dice el verso 28, respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta es la respuesta de una persona que tiene fe en el Señor. Esta es la respuesta de aquellos que creen: Señor, no importa, como le dijo el centurión romano, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra. No importa dónde esté mi criado enfermo, una palabra y bastará para sanarme. Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que cautiva al Señor. Esta pequeña mujer, pequeña no solo, como decíamos, por ser mujer, sino por ser una gentil, no tenía derecho a interactuar, no tenía derecho a que el Señor le concediera nada, pero en su respuesta hay fe, hay amor y hay esperanza. Esta mujer le está diciendo al Señor: solo una palabra de ti, mi gran libertador, bastará para que mi hija sea libre. Solo una palabra tuya. ¿Cuál es tu oración al Señor? ¿Cómo oras cuando tú oras y ves que las respuestas son contrarias a tu necesidad? ¿Cómo oras tú cuando estás en una dificultad y entonces ves que tu situación, en vez de mejorar, empeora? ¿Eres de los que menguan? ¿Eres de los que dudas? ¿Eres de los que temen que no se va a ver la respuesta? ¿O haces lo que esta mujer hizo? En medio de su dificultad, en medio de su aflicción, por saber que una hija estaba a las puertas del infierno, seguía orando por él. Creer en Cristo por encima de todo, sin importar la situación que esté. Creer en Cristo como el gran Rey, Señor y Libertador y Salvador es la exigencia que hace la Biblia para ser libre de Satanás, para ser libre del pecado y para obtener la salvación. ¿En quién has puesto tu fe? ¿Está tu fe centrada en Cristo? ¿Está tu fe puesta en el único y gran libertador, en el único que tiene poder sobre las sombras del mal, en el único que tiene poder sobre la muerte? ¿Está centrada tu fe en aquel que es dueño del oro y la plata del mundo, en aquel que ha prometido que nada te faltará, que sus hijos no mendigarán pan? ¿Estás confiando en aquel que no escatimó ser Dios para hacerse hombre y venir a morir en una cruz por ti? ¿En quién tienes tu fe puesta? Si tu fe está puesta en el Señor, entonces podrás disfrutar de los beneficios de Jesucristo el Señor. Y veremos en nuestro cuarto y último encabezado la victoria del gran libertador en los versos 29 y 30. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Hermanos, el poder y la autoridad sobre Satanás es solo de Cristo. Cristo es el gran victorioso sobre el infierno. Solo Cristo tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Solo Cristo tiene autoridad sobre Satanás. Todos aquellos que por la misericordia y la gracia hemos sido llevados a Cristo por el Padre, porque nadie puede ir a Dios por sí mismo, nadie puede ir a Cristo por sí mismo, sin necesidad de que alguien ore por liberaciones, sin necesidad de que te hagan una escena que más que ser una escena espiritual es una escena de brujería y demoníaca. Tú has sido libre de toda atadura del demonio, porque cuando Cristo llega, cuando Cristo aparece, la libertad y la paz llegan al corazón y la mente del ser humano. El corazón es vaciado de aquel dominio que había del pecado y del demonio.
y empieza a ejercer Jesucristo su libertad. Empieza a ver libertad. Tenemos libertad para orar, tenemos libertad para cantar, tenemos libertad para bendecir a otros en el nombre del Señor. Tenemos libertad para buscar el rostro de Dios. No hay opresión, no hay obstáculo, no hay pared que nos separe. Solo Cristo va adelante y Dios está al frente. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha libertado. Por esta fe que ella tiene, el Señor pone fin a su necesidad. El Señor pone fin a su necesidad sin que esta mujer busque la solución en los hombres. Hermanos, hoy nos encontramos con una gran cantidad de iglesias que más que ofrecer un culto de reverencia, son cultos satánicos. Yo salí de una denominación donde supuestamente los cristianos eran endemoniados. Y allí supuestamente no, era una realidad. Cada que se iba a orar o se iba a hacer el culto, entonces comenzaba: ato, ligo, reprendo, sujeto y echo fuera al demonio. Pero no sabemos qué elixir mágico usaba este ser maldito, porque más demoraban ellos en atarlo, sujetarlo, ligarlo, echarlo fuera, que volver a estar adentro. Porque si a los 5 minutos volvían a intentar orar, tenían que volver a hacer la misma escena. Y si hacen 3 puntos al día, 3 veces están tratando de atar, ligar y echar fuera a Satanás. Esa no es autoridad de ningún hombre. Ese no es poder concedido a ningún ser humano sobre la tierra. Si tú buscas en Discovery, vas a encontrar documentales de brujos y hechiceros haciendo exactamente lo mismo. Vas a encontrar a juristas católicos y romanos haciendo lo mismo. Y entonces, como veíamos en la escuela, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? La autoridad sobre Satanás es solo de Jesucristo. Fue solo Jesucristo el que lo humilló en la cruz. Fue solo Jesucristo el que lo arrastró en su desfile victorioso. Y es solo Jesucristo el que lo tiene sentenciado para lanzarlo al infierno. Ningún hombre puede decir: necesitas ser libre de Satanás, ven que voy a orar por ti. No, ese hombre es un endemoniado que necesita ser libre de Satanás. El Señor pone fin a la necesidad de esta mujer al entender que no eran esos dioses. Ella tenía Poseidón. Quienes han mirado un poco todo esto se dan cuenta quién era este ser para esta gente. ¿Quién eran estos dioses? No, ella entendió que era Jesucristo, el Señor. Y por esta fe que Él tiene, nuestro Señor Jesucristo le da las palabras más esperadas a esta mujer en el verso número 30. Ve, el demonio ha salido. Las palabras más esperadas han salido de la boca del Señor. Y dice el verso 30, cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Hermanos, la fe perseverante, la fe verdadera, traerá la respuesta del Señor a tu vida. Traerá la solución a tu problema. Y si Dios tiene ese problema para moldear tu carácter e inducirte a la santidad y a la fe, Dios te dará la paz y la resistencia para vivir con Él como se la dio a Pablo. Ora incesantemente. Cree en Dios, cree en su bendita palabra, cree en el nombre de Jesucristo. Abrígate con el nombre de Cristo, que todo lo que salga de tu boca tú lo cubras con el nombre de Jesucristo. Él es el gran libertador, Él es el Señor, Él es el Señor de la gloria. Él está sentado a la diestra del trono de Dios y está intercediendo por ti y por mí día y noche. Él no está intercediendo por todo el mundo como creen algunos. La Biblia es clara y lo vimos en la escuela. Únicamente los dueños de la herencia tienen el favor de Jesucristo en el cielo. Amén. Confía en Dios y verás la respuesta como la vio esta mujer. Y cuando llegó a su casa, escuchen, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Oh hermano, ¿cuántos años había que esta mujer anhelaba tener a su hija en la casa? ¿Cuántos años haría? ¿Cuánto tiempo llevaría esta mujer esperando en una ventana en las noches de invierno, mirando por una pequeña puerta que apareciera su hija? Quizás el demonio la tenía como el endemoniado gadareno, durmiendo entre sepulcros, entre cadáveres en descomposición. ¿Cuánto tiempo haría que esta madre esperaba ver a su hija en paz en la casa? ¿Cuánto tiempo hace que estás orando por un familiar en la droga o en el licor? ¿Cuánto tiempo hace que estás orando por un esposo borracho? ¿Cuánto tiempo llevas soportando que llegue un familiar en la madrugada? ¿Cuánto tiempo?
Llevas sufriendo porque ves a tus familiares en la esclavitud de la droga, de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de la mentira, esclavos del pecado y de Satanás. ¿Cuánto tiempo lleva? Oh, mi hermano, no te espere, no te desespere el tiempo que llevas. Gózate en el Señor, porque puedes estar a punto de ver la respuesta. Pero no desmayes, mi querida hermana, no desmayes, mi querido hermano. A cualquier momento aparecerá el gran libertador y entonces verás la respuesta de Cristo. Verás a aquel que fue capaz de morir por ti. Verás la respuesta de Dios en tu vida, en tu familiar. Si Dios lo hizo por ti, si Dios lo hizo por mí, no lo hará por un familiar por el que intercede de día y de noche. No lo va a hacer. Él es fiel. Oh, mis hermanos, a orar por nuestros familiares, a confiar que si son predestinados, que si son elegidos, un día vendrán. No importa la lejanía que esté, no importa en la cueva de vicio y de perdición que esté, allí la mano pura y santa del Señor se extenderá y lo rescatará, porque sabe la promesa de Dios. Cristo vino a morir y a rescatar por lo que se había perdido. Cristo vino a salvar a los perdidos y Él lo hará porque Él es fiel. La terrible noche había cesado. Esta mujer había creído en el Señor. La pesadilla más terrible había terminado para ella. Había cesado aquella horrible noche. Cristo había llegado y con su espíritu traía paz y libertad a ese hogar. Amén. Oh, qué terrible, mis hermanos. Qué terrible llegar en las madrugadas un marido borracho, un equipo de sonido a todo taco, blasfemia urbana, agresiones vienen. Pero ¿cuál es tu hogar hoy? Qué tranquilidad y qué paz y qué dicha en la casa, porque todos oran antes de acostarse. Cristo con su Espíritu Santo ha llegado y ha inundado nuestras vidas y lo hará por el familiar que tú estés orando, porque Dios ha venido a salvar y a perdonar. Ahora esta madre podía dormir tranquila al lado de su hijita. Ahora esta madre, hermanos, podía entrar a su casa y ver a su hija acostada en una cama. ¿Cuántas noches de desvelo? Cuando el Señor le dice, ve, esta mujer corre, y mientras más corría, más se gozaba en la fe, porque ya no le escuchaba dando gritos alaridos por los caminos, ya no escuchaba solo paz. Cuando llega y ve la puerta abierta y ve que su hija está en la cama, ¿qué puede haber pasado en el corazón de esta mujer? Oh Señor, te alabo y te bendigo, grande, misericordioso, justo y fiel, todopoderoso, clemente y piadoso Rey de la gloria, porque tú tienes poder para liberar, y aquí hay un manojo que han sido liberados por el poder de la sangre de Cristo, que pueden alabarte y bendecirte, que pueden glorificar tu nombre, que pueden acostarse en paz y dormir, porque saben que el gran libertador está en la puerta, está al lado de su cama, cuidando hasta para que un mal sueño no entre. Él es fiel y verdadero, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. A manera de conclusión, Marcos escribe esta poderosa historia de fe en Jesucristo para decirle a los creyentes: oigan, Cristo es Dios. Él no vino solo a sanar unos cuantos enfermos y a dar la vista a unos cuantos ciegos. Él vino a rescatar y salvar lo que se había perdido, sin importar la raza, sin importar el pueblo. Ellos eran gentiles y ahora ellos eran convencidos de que eran predestinados y elegidos, de que Cristo había llegado. Escribe para mostrar la terrible situación en que están todos los hombres. Esa es la necesidad que tienen todos los hombres, la necesidad de un poderoso libertador como Jesucristo. Todos los hombres son esclavos del pecado. Nosotros fuimos esclavos del pecado. La Biblia dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos muertos, no enfermos. Así está el mundo. Por eso nuestra oración tiene que ser incesante. ¿Cuántos hermanos alrededor del mundo orarían por ti y mí si nosotros siquiera saber tu nombre? ¿Cuántos lo harían por nosotros para que Dios nos diera la fe para creer? Escribe para mostrar el amor y la misericordia de Dios para con el pueblo gentil. En aquellos tiempos era muy difícil que se creyera todavía que los gentiles iban a entrar, pero esta fue una demostración de que la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzarían a nosotros. Amén. Escribe para decirles: confíen que ahora el pueblo judío y el pueblo gentil están en igualdad de condiciones ante Dios. Solo aquellos que pongan su fe en Cristo, el gran libertador, solo esos, sin importar si son judíos o gentiles, esos son salvos eternamente y para siempre. Amén. Escribe para mostrar los frutos de una verdadera fe.
Solo la fe perseverante verá la respuesta. Solo los que oran con verdadera fe, sin importar lo que estén viendo, sin importar lo que esté ocurriendo, por encima de la dificultad, por encima del problema, yo tengo que continuar creyendo. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso y nada hay imposible para ti, y tú has prometido que nada hay imposible para el que cree en ti. Para esto escribe. Ahora, una aplicación para los amigos que aún no han entregado definitivamente o que no han entregado sus vidas al Señor. Amigo, tú no eres libre. Tú eres esclavo del demonio como estaba esta joven. Tú estás dominado por el pecado. Pero te tengo una maravillosa noticia. Porque así como para esta joven hubo esperanza porque su madre intercedía día y noche por ella ante el Señor, para ti existe la misma esperanza. Porque muchos cristianos alrededor del mundo estamos orando por ti. Ahora te queda tu responsabilidad. Sé sensible al llamado que te hace Dios. No desaproveches esta oportunidad. Hazlo mientras la misericordia de Dios está activa en el mundo. Porque dice la Biblia que un día la buscarán y no la hallarán. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Pídele que te ayude a no pecar voluntariamente contra Él y contra los seres humanos. Que te guarde aún de tus propios pensamientos que son pecaminosos. Pídele a Cristo que sea no Salvador, sino Rey, Señor y Salvador sobre tu vida. Que Él sea el centro de tu vida. Hazlo, amigo. Y entonces, al igual que esta niña, al igual que esta joven, verás la respuesta de Dios. Y tú serás libre del demonio y serás salvo para siempre. Y podrás alabar y bendecir y orar por otros como hoy oramos por ti. Demos gracias a Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre, eterno y soberano Rey, Dios de toda consolación, Dios de esperanza, Dios de gozo y de dicha para el creyente, oh Dios de consuelo y esperanza inefable para las almas. Señor, tu palabra es tan profunda que no alcanzamos, Señor, no das pinceladas de ella, porque tú sabes lo que podemos resistir. Oh, gracias, Señor, porque nos invitas en esta mañana a orar con toda la fe que nos has dado, a un solo nombre, al nombre de Jesucristo, al único que tú nos diste sobre todo nombre. Es Él el único que tiene poder para traer del cielo la respuesta que tanto necesitamos. Señor y Dios, tú eres clemente y justo. Te pido por quienes estén pasando en la congregación por alguna necesidad, alguna aflicción o problema. Te pido, Padre bendito, que primeramente les des la sabiduría, que les alumbres el entendimiento para que ellos vean tu voluntad referente a cada tema que ellos estén pasando. Que ellos miren, oh Dios bendito, si están en una prueba para madurar la fe o si están en una disciplina por un pecado. Enséñales a discernir, Padre. Enséñales a ver tu voluntad, la cual es grata, justa, buena y perfecta. Oh Dios amado, también te pido por los amigos, por aquellas personas que no han entregado definitivamente la vida que ellos creen que es de ellos al único dueño, a ti. Te pido que los convenzas de su pecado, que tú muestres tu justicia revelándoles la situación tan terrible por su pecado y las consecuencias que traerá, pero que también por tu gracia y por tu amor les muestres la solución que tú mismo has provisto para ese pecado, a Jesucristo crucificado y resucitado. Que tú los lleves a la cruz, Padre, y les des la fe para creer que necesitan de este poderoso libertador de esta mañana, que ellos necesitan ser salvos, libres del demonio, libres del pecado, y que solo Cristo lo podía hacer. Padre, te suplicamos por los méritos de Cristo. Señor, concédeles la fe para creer. Dales el perdón y la salvación, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres justo y misericordioso. Oh Padre, te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.